10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos a mediados del siglo XIX. En Europa, el auge de los nacionalismos socava a las grandes potencias. El reino de Cerdeña, aliado con Francia, derrota a Austria-Hungría y obtiene la unificación italiana. Rusia, que tiene vistas sobre la Confederación Germánica, también derrota a Austria-Hungría para formar la Confederación de Alemania del Norte. 5 años más tarde, esta se alía con los estados del sur de Alemania para derrotar a Francia y obtener la creación del Imperio Alemán, que se proclama en Versalles. El nuevo país también se apodera de Alsacia-Lorena. Para desalentar cualquier venganza francesa, Alemania se acerca diplomáticamente a Austria-Hungría y Rusia y desarrolla rápidamente su industria y su ejército. En el sudeste del continente, las insurrecciones ponen a prueba al Imperio Otomano. El enemigo tradicional ruso se aprovecha de esto. Después de una guerra, impone la independencia de los estados balcánicos y se apodera de los territorios. Pero el ascenso de Rusia al poder está mal visto por las potencias occidentales, que se reúnen en Berlín para revisar el Tratado de Paz, lo que enfurece a la opinión pública rusa enfadada con Alemania. Esta última firma entonces una alianza militar defensiva con Austria-Hungría. Italia se une entonces a la alianza después de que Francia se apoderó de Túnez, que codiciaba. Los tres forman la Triple Alianza. Alemania, ahora una gran potencia, entabla una política colonial. El país reúne a las potencias europeas en Berlín para establecer reglas en torno a la colonización, y luego se apodera de territorios en África y Asia, lo que sigue causando fricciones con los imperios coloniales británico y francés. Ante el ascenso del poder alemán, Francia y Rusia firman una alianza militar secreta. Luego Francia obtiene en secreto un tratado de neutralidad de Italia que le evitaría tener que dirigir un segundo frente en caso de guerra. El Reino Unido también ve muy mal el aumento del poderío alemán, en particular de su flota militar que puede competir con su marina real. Además, Alemania se acerca al Imperio Otomano, en particular mediante la construcción de una línea de ferrocarril que unirá Berlín con Bagdad y facilitará el acceso al petróleo de Mesopotamia sobre el cual el Imperio Británico tiene vistas. Francia, el Reino Unido y Rusia firman entonces una alianza militar y crean la Triple Entente. Los juegos de alianzas corren el riesgo de arrastrar a todo el continente a una guerra generalizada. Las potencias están en una carrera armamentista y preparan planes militares. En el sureste, el Imperio Otomano está debilitado por una revolución. Austria-Hungría aprovecha esto para anexar Bosnia-Herzegovina. Rusia se opone a esta anexión y sobre todo Serbia, que sueña con reunir a los pueblos eslavos del sur. Luego, 2 guerras balcánicas rechazan al Imperio Otomano a las fronteras del continente. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, el heredero al trono austriaco Francisco Fernando y su esposa son asesinados por un nacionalista serbio de Bosnia. Austria-Hungría acusa a Serbia de haber organizado el ataque. Rusia defiende a Serbia, mientras que Alemania, que es ahora la principal potencia militar del mundo, asegura su apoyo a su aliado austrohúngaro. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia reacciona decretando la movilización general, lo que empuja a Alemania a iniciar su plan de ataque. Para evitar tener que luchar en 2 frentes simultáneamente, Alemania planea derrotar rápidamente a Francia, pasando por alto sus ejércitos por sorpresa en el norte, y luego volverse contra Rusia, lo que lleva más tiempo para movilizar sus tropas. El país declara la guerra a Rusia, invade Luxemburgo y luego emite un ultimátum a Bélgica, exigiendo el derecho de paso para sus tropas. Esto se rechaza en nombre de la neutralidad belga. Al día siguiente, Alemania declara la guerra a Francia y luego entabla la ofensiva. El Reino Unido, que es el garante de la neutralidad belga, a su vez declara la guerra a Alemania y desembarca tropas en Francia. En pocos días, todas las potencias, así como Montenegro, entran en la guerra. Solo Italia permanece neutral en esta etapa. En Asia, el Japón, aliado del Reino Unido, declara la guerra a Alemania y se prepara para invadir sus colonias en China y el Océano Pacífico septentrional.
En el frente oriental, los rusos lanzan la ofensiva más rápidamente de lo que Alemania había planeado, pero no logran apoderarse de Prusia Oriental, mientras que más al sur, Austria-Hungría se retira. En Occidente, los ejércitos aliados no pueden impedir el avance alemán. Los ejércitos franco-británicos se retiran hasta el Marne, donde se reorganizan, mientras que el gobierno francés huye de la capital para refugiarse en Burdeos. Pero el primer ejército alemán que mantiene el flanco se aleja de París para mantener el contacto con el segundo ejército y continuar el cerco. El ejército de reserva parisino lo ataca más al norte, lo que lo detiene en seco. Una brecha se abre, los aliados se apresuran a entrar, forzando a los alemanes a retirarse para recuperar el contacto. Este fue el fracaso del Plan Schlieffen. El frente se estabiliza, ambos lados tratan de atacar el flanco opuesto y se lanzan en una carrera hacia el mar. Para Alemania también se trataba de aislar a Bélgica y confiscar los puertos desde los que desembarcaban los refuerzos y suministros británicos. El ejército belga apenas logra llegar al frente, que se congela completamente. Se excavan redes de trincheras a ambos lados durante unos 700 kilómetros entre el Mar del Norte y la frontera suiza. Ahora que el frente occidental está congelado, ambos bandos tratan por todos los medios superar al adversario. La guerra es total. La poderosa Marina Real impone un bloqueo naval a Alemania, mientras que los submarinos alemanes son enviados a aguas británicas para hundir todos los barcos. En el aire, la aviación, que es todavía un invento reciente, se utiliza primero para hacer observaciones, luego los aviones son utilizados gradualmente para el bombardeo y el combate aéreo. Los alemanes usan cepelines para bombardear París 2 veces e Inglaterra unas 50 veces. En las trincheras se usan gases mortales en ambos lados para atacar al enemigo cuando soplan los vientos. Detrás de la línea del frente, toda la población participa en el esfuerzo de guerra. Las mujeres están particularmente involucradas en las fábricas de armamento. En todo el mundo, las colonias europeas y los dominios británicos también están involucrados en la guerra. Invaden las colonias alemanas y traen grandes refuerzos de hombres a las líneas del frente. En el frente oriental, Rusia está sola contra las tropas austroalemanas. El Imperio Otomano aprovecha para entrar en la guerra del lado de los imperios centrales. Se abre un nuevo frente en el Cáucaso mientras los británicos desembarcan un ejército indio en Mesopotamia con el objetivo de obtener recursos petroleros e imponen su protectorado a Egipto. Los imperios centrales en reacción lanzan una ofensiva hacia el canal de Suez para cortar la ruta británica hacia la India, pero son detenidos en su avance. En el Cáucaso, tras el fracaso de la ofensiva otomana, el gobierno acusa al pueblo armenio de apoyar a los rusos. Como represalia, más de la mitad de los armenios son masacrados en lo que ahora se reconoce como genocidio por 32 países, pero no por Turquía. Para apoyar a Rusia, que está aislada, los aliados quieren abrir una ruta de suministro marítimo a través del estrecho de los Dardanelos. Los barcos franco-británicos entran en el estrecho y bombardean las fortalezas otomanas, pero las aguas están plagadas de minas marinas, obligando a la retirada. Un mes más tarde, el 25 de abril, los aliados organizan un desembarco militar, pero las defensas otomanas se refuerzan y aquí también el frente se congela. En su guerra de submarinos, Alemania hunde el barco británico Lusitania, cobrando 1.200 víctimas civiles, entre ellas 128 ciudadanos estadounidenses. Los Estados Unidos, que son oficialmente neutrales, elevan su voz. Para evitar que el país entre en la guerra, Alemania frena su guerra submarina. Italia, tras negociar con la Triple Entente la anexión de territorios alrededor del mar Adriático, declara la guerra a Austria-Hungría y lanza una primera ofensiva alrededor del río Isonzo. En el frente oriental, los rusos finalmente logran detener su retirada y estabilizar la línea del frente. Bulgaria, que desea recuperar los territorios balcánicos, se une a los imperios centrales. Junto con las fuerzas austroalemanas, invaden Serbia. En reacción, los aliados violan la neutralidad de Grecia al desembarcar refuerzos en Salónica, especialmente de los Dardanelos, donde el fracaso es total. Pero es demasiado tarde para el ejército serbio, que está abrumado y debe huir a través de Albania. Las tropas son desembarcadas en la isla de Corfú, desde donde están llevadas gradualmente al frente de Salónica.
En el frente occidental, los alemanes lanzan una ofensiva masiva en Verdún. La artillería alemana golpea las trincheras francesas que resisten lo mejor que pueden. Al sur del continente, Portugal, aliado del Reino Unido, confisca los barcos alemanes en sus puertos. Como reacción, Alemania declara la guerra a Portugal, que entonces envía tropas a Francia y en sus colonias en África, donde solo el África Oriental alemana sigue resistiendo a las ofensivas aliadas. En Mesopotamia, tras la pérdida de su ejército asediado en Kut, el Reino Unido busca apoyo en la región. Negocia secretamente con Francia la división de los territorios otomanos al final de la guerra. Los dos apoyan entonces una revuelta nacionalista árabe que comienza en la Meca, prometiendo la independencia. En el Mar del Norte, las flotas alemana y británica se enfrentan en una de las mayores batallas navales de la historia. A pesar de las fuertes pérdidas en el lado británico, los alemanes en inferioridad aprovechan la noche para refugiarse en su puerto. Mientras la batalla de Verdún es muy reñida e Italia está bajo presión contra Austria-Hungría, Rusia trata de aliviar a estos aliados lanzando una ofensiva masiva que perfora las defensas adversas. En Occidente se lanza otra gran ofensiva a lo largo del Somme, encabezada por los británicos. Estos usan tanques por primera vez, pero no hace diferencia. Mientras que Rumania se une a la Entente, la ofensiva de Brusilov en el este, la batalla del Somme y la de Verdún terminan las tres, cobrando muchas víctimas en ambos lados. Las tropas están agotadas y desmoralizadas. En Alemania, el esfuerzo bélico y el embargo comercial de los aliados impiden que el país tenga suficientes suministros de alimentos. La hambruna golpea a la población que se muere de hambre. Las potencias occidentales, por su parte, pueden contar con un suministro de recursos a través del Atlántico, principalmente de los Estados Unidos, con quienes se endeudan. En respuesta, Alemania reanuda su guerra submarina en exceso, con el objetivo de hundir todos los buques comerciales y militares. Además, Alemania envía un telegrama a México proponiendo una alianza contra los Estados Unidos. El mensaje es interceptado por los británicos y transmitido a los Estados Unidos, que se preparan entonces a entrar en la guerra. En Rusia, el esfuerzo bélico agota a la población, que se rebela y obtiene la abdicación del zar. Se establece un gobierno provisional, pero este decide seguir la guerra. Los Estados Unidos declaran a su vez la guerra a Alemania, pero las primeras tropas tardan varios meses en llegar al frente. Grecia también se une a la Entente bajo la presión de los aliados. En varios lugares, soldados exhaustos comienzan a amotinarse. En el frente de Isonzo, después de 11 ofensivas italianas similares que produjeron pocos resultados a costa de muchas vidas, la moral de las tropas está en su punto más bajo. Las tropas austroalemanas contraatacan y hacen retroceder la línea del frente. A las puertas de Gaza, tras una victoria, los ejércitos británicos se preparan para entrar en Palestina. Para ganar el apoyo de la comunidad judía, el ministro británico Arthur Balfour publica una carta enviada a Lord Rothschild, miembro del movimiento sionista, prometiéndole un hogar nacional judío en Palestina. En Rusia, los bolcheviques organizan una segunda revolución y toman el poder. Firman luego un armisticio con Alemania, pero después del fracaso de las negociaciones, la guerra se reanuda. Las fuerzas austroalemanas dejan fuera de combate al ejército ruso, obligando al país a aceptar la paz y reconocer la independencia de los nuevos estados. El país entra ahora en una guerra civil. Ahora que Rusia está fuera del juego, Alemania se concentra en el frente occidental para prevalecer antes de que las tropas de Estados Unidos fortalecen este frente. Se lanza una gran ofensiva. Durante 4 meses las tropas alemanas se mueven para alcanzar de nuevo el Marne. Pero una poderosa contraofensiva aliada obliga a las tropas alemanas a retirarse. Al mismo tiempo, los aliados lanzan una ofensiva en el frente de Salónica que rápidamente obliga a Bulgaria a firmar un armisticio. El Imperio Otomano se encuentra aislado, mientras que las fuerzas árabes británicas llegan a Damasco y a la tierra francesa en Beirut. Austria-Hungría se retira a los Balcanes y a Italia, pero el imperio también se debilita por las minorías que proclaman su independencia. El Imperio Otomano, luego Austria-Hungría, firman un armisticio con la Entente. En Alemania, los marineros se niegan a luchar contra la Marina Real y comienzan un motín que se convierte en una revolución popular.
El emperador se ve obligado a abdicar. El nuevo gobierno pide un armisticio que se firma el 11 de noviembre de 1918. Durante 6 meses, los vencedores se reúnen en París para redactar los tratados de paz, sin invitar a la Rusia bolchevique que había firmado una paz separada con Alemania. Los Estados Unidos proponen un plan de paz que incluye la creación de la Sociedad de las Naciones, mientras que el Reino Unido y especialmente Francia, cuyo territorio septentrional está devastado, quieren debilitar a Alemania y hacerle pagar cuantiosas reparaciones de guerra. El 28 de junio de 1919, una fecha simbólica ya que precisamente 5 años después del doble asesinato de Sarajevo, se firma el Tratado de Paz entre Alemania y los aliados en Versalles, en la sala donde se había proclamado el Imperio Alemán en 1871. El tratado impuesto a Alemania es severo. El país pierde el 20% de su territorio y el 10% de su población, principalmente en beneficio de Polonia, que se recrea y obtiene acceso al mar. Alemania se corta en dos, mientras que el Sarre, una región rica en carbón, queda bajo control internacional durante los próximos 15 años. Las colonias alemanas se dividen entre los vencedores. El ejército del país debe ser limitado. Finalmente, Alemania y sus aliados son designados como los únicos responsables de los daños de la guerra y deben pagar todas las reparaciones de guerra. El tratado se vive como una humillación para el pueblo alemán. Austria-Hungría está completamente desmantelada. Se crea Checoslovaquia, así como el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que se convertirá en Yugoslavia. Italia se siente perjudicada porque no obtiene todos los territorios que se le habían prometido. Austria, que es totalmente de habla alemana, no tiene el derecho de incorporarse a Alemania. El Imperio Otomano también se desmembra en el Tratado de Sèvres. El Reino Unido lucha por cumplir sus compromisos. El país ha prometido territorios a los franceses, a los judíos sionistas y la independencia a los árabes. Los turcos rechazan el tratado y vuelven a tomar las armas. Se apoderan de los territorios y luego firman un nuevo tratado en Lausana que establece las fronteras de la actual Turquía. La Primera Guerra Mundial es entonces la más mortal de la historia, con poco menos de 18 millones de muertos, incluyendo 8 millones de civiles. La población debilitada es luego golpeada duramente por la muy mortal pandemia de gripe española. Económicamente, las potencias europeas están muy endeudadas, lo que beneficia a los países neutrales y a los Estados Unidos, que refuerzan su posición de primera potencia económica. Rusia se convierte en la URSS. El país está agotado por las guerras y frustrado por haber sido amputado de muchos territorios europeos. En Palestina, la tensión aumenta entre los árabes y los judíos sionistas que emigran allí. En Europa, las nuevas fronteras no respetan realmente a las poblaciones. En particular, los alemanes se encuentran en Polonia y Checoslovaquia, lo que participará en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial.